bendiga, hermanos. Es una bendición para mí estar aquí esta noche con ustedes, ¿verdad? Algunos de ustedes saben la razón por la que no hemos podido estar presentes en los servicios. Hemos visto cada uno de ellos desde nuestra casa, ¿verdad? Vimos el domingo los servicios y las predicaciones y han sido de bendición a nuestras vidas. Yo no sé, el domingo, si usted estuvo presente, estuvo muy bueno el mensaje, tanto en la mañana como en la tarde, de verdad, hermanos. Y así lo sentimos también en nuestra casa, sentimos que Dios habló en nuestras vidas y sentimos que Dios estaba tratando con nosotros, ¿verdad? Y esperamos, hermanos, que sea de bendición este mensaje que Dios ha puesto en el corazón de nosotros y que pudiéramos compartir con ustedes. Mi esposa estuvo un poquito delicada en el campamento, ¿verdad? Ya cuando íbamos bajando ya sentíamos que se venía el bebé, ¿verdad? Yo le decía, no, todavía no, está crudo, todavía le falta, ¿verdad? Nos decía la ginecóloga que si él nacía en esta semana, tenía que estar por lo menos unas 2 semanas en incubadora o 3, y cada noche estaba o iba a salir en 50,000 pesos por estar en la incubadora. Entonces le dije, no, si eso pasa yo me voy a tener que incubar del susto, ¿verdad? Entonces preferimos mejor que ella guardar reposo. Ella desea estar aquí el día lunes, ¿verdad? Tuvo su actividad. Estamos pensando también en cancelarla, ¿verdad? Pero la doctora nos dijo que podía estar aunque estuviera un par de horas y se sintió un poquito mal, pero gracias a Dios que pudo estar y gracias a Dios por las hermanas que pudieron venir. Yo sé que fue una situación complicada, algunos se quedaron sin luz, ¿verdad? Otros pasaron por dificultades con el agua y gracias por las que pudieron estar. Y también quiero agradecerles, hermanos, por los hermanos que estuvieron hablándome, ¿verdad? Que estuvieron al pendiente, ¿verdad? Ese día cuando llegamos del campamento fue un día complicado para nosotros y doy gracias a Dios por su amistad, ¿verdad? Recibí muchas llamadas de algunos de ustedes, ¿verdad? Y estoy muy agradecido por eso, ¿verdad? El acompañamiento que pasamos por esa situación, no lo sentimos solos, sino lo sentimos con su ayuda y con su apoyo también, hermanos, y le damos muchas gracias a nombre de mi esposa, mío y de nuestro hijo también, ¿verdad? Estamos muy agradecidos con ustedes. Vamos a comenzar, hermanos, y no quisiera durar mucho, ¿verdad? Quisiera tomar nada más unos minutos para poder hablar de un tema que toqué en el campamento y quisiera compartir con ustedes, y le he puesto por título: su poder demanda voluntarios. Su poder demanda voluntarios. Y quisiera que me acompañaran a Salmo 110, versículo número 3, para poder leer lo que Dios nos dice en su palabra. Salmo 110, 3, Salmos 110, versículo número 3. Dice la palabra de Dios: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora. Y quisiera hacer énfasis, hermanos, en la parte primera del versículo, donde Dios nos habla a través de su palabra y nos dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Dios tiene poder para cambiar, para salvar, para restaurar, para hacer grandes cosas en nuestra vida, pero su poder demanda voluntarios. Su poder demanda voluntarios. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos permite estar aquí. Gracias, Señor, porque usted nos ha ayudado, Señor, a cada uno de nosotros a llegar hasta este día, Señor, esta mitad de semana. Ayúdenos, Señor, a poder meditar en tu palabra, encontrar conforte para nuestras vidas, Señor, y poder salir diferentes por tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que hable en nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, y trate con cada uno de nosotros, Señor, en las necesidades que cada uno de nosotros tenemos, Señor, particulares. Y, Señor, confiamos en que tu palabra, Señor, puede transformar la vida de aquel que ha entrado, Señor, a este lugar con un deseo voluntario de tu poder. Ayúdanos a poder entender tu palabra, Señor. Quítame a mí para que tu Espíritu, Señor, se pueda mover en nuestros corazones. Te lo dejamos todo en sus manos y en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quisiera hablar con ustedes acerca de este tema: su poder demanda voluntarios. La palabra voluntarios que encontramos en Salmo 110, versículo número 3, este es un salmo muy interesante y muy importante. Es considerado uno de los salmos más impactantes a lo largo de la Biblia, y no solamente tiene referencias en el Antiguo Testamento, sino que el Nuevo Testamento hace referencias al Salmo 110 por la trascendencia que este tiene.
Y el versículo 3 no es una excepción a la importancia que tiene este salmo, sino que es uno de los salmos más importantes y más poderosos que podemos encontrar. Cuando el salmista, y se cree que David lo escribió, hablaba acerca de que el pueblo de Dios se tiene que presentar voluntariamente ante él para ver su poder. Él quería dar a entender lo siguiente. La raíz etimológica, hermanos, de la palabra voluntariamente en Salmo 110:3 del hebreo, y lo podemos encontrar de tal forma como nedabak, que significa moverse en voluntad propia, ser generoso, una ofrenda voluntaria, disposición generosa, y se asocia con la idea de una disposición noble y un corazón libre y no obligado. Entonces, cuando vemos estas circunstancias en la vida en Salmos, en el Salmo 110:3, que el salmista está hablando y está diciendo, ¿verdad?, a través de este Salmos, que él quiere, que Dios quiere que nos presentemos voluntariamente, significa que vengamos a Él con disposición, con un corazón libre, con un corazón devoto, movido por voluntad propia, generosa, en una ofrenda voluntaria. Y una de las cosas que más hemos batallado a lo largo del cristianismo, y más hoy en día, es que el pueblo de Dios tal vez está, pero no de una manera voluntaria. ¿Cuántos de aquí, hermanos? Y mucho me temo que muchos, como le decía en el campamento, muchos no fueron al campamento porque no tenían voluntad. No es porque no tenían dinero. Yo recuerdo, hermanos, 2 semanas antes, un niño en la ruta se me acercaba y me decía, hermano, yo quiero ir al campamento. Y yo le decía, ¿sabes qué? Yo siempre te he llevado, pero yo no sé si este campamento yo te pueda llevar, pero tú ora a Dios. Y él se puso a orar, él estaba confiando en que Dios él iba a proveer para que fuera. Y doy gracias públicamente al hermano que proveyó para su campamento. Y el último día, ¿verdad? El último domingo antes de irnos, él llegó y me dijo, hermanos, dijo, ya tengo mi maleta lista. Y le dije, es todo, nada más falta pagar. Y ya había pasado la promoción. Y él me dijo, ese no es problema, me dijo, yo ahorré, y me dio 120 pesos para su campamento. Y yo me quedé pensando y dije, hay algo que tenemos que hacer con él. Otro hermano se me acercó y dijo, ¿sabes qué? Hay un hermano que quiere pagar el campamento a un niño. Y entonces dije, ¿sabes qué? Pues dile, está esta necesidad, está este niño. Y gracias a Dios él pudo ir al campamento. Y muchos de aquí no fueron, hermanos, y no estuvieron ahí, no por falta de dinero, sino por falta de voluntad. Porque triste y lamentablemente, sí hubo voluntad y sí hubo dinero para unas vacaciones pre-campamento y unas vacaciones post-campamento. El dinero no fue un problema. El tiempo no fue un problema porque el mismo tiempo que te tomaba pedir vacaciones en tu trabajo para el campamento, lo tomaron antes o lo tomaron después para una actividad familiar. Y yo no estoy en contra de que lo hagan, la Biblia tampoco está en contra de que eso se haga, pero Dios está demandando voluntad porque es lo que menos hay hoy en día en el cristianismo. Hay tanta gente que quiere ver el poder de Dios y tanta gente que dice, bueno, pero ¿de qué sirve ir a la iglesia? Si yo voy y salgo igual, si llevo a mi familia y no hay ningún cambio. Tal vez, hermanos, no es porque falta poder de Dios en nuestras vidas, sino porque ese poder de Dios que falta no es porque no exista poder de Dios, no porque Dios no quiera dar su poder, sino porque cuando Él está listo para derramar su poder, no hay voluntad del cristiano. Hermano, yo no quisiera recriminarle, ni quisiera enjuiciarle, pero ¿qué tal que si en el campamento Dios iba a tocar a su familia y usted no fue? ¿Qué tal que si en ese campamento Dios iba a tocar el corazón de su hijo y usted no lo llevó al campamento? Tal vez Dios tenía en ese momento, en alguna predicación, su poder destinado para cambiar nuestras vidas, pero no hubo un pueblo que se presentó voluntariamente a Él. Dios quiere mostrar su poder. Dice la palabra de Dios, Jehová dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Dios quería y Dios quiere mostrar su poder, pero tristemente no hay voluntad del pueblo de Dios. Y quisiera nada más hacer 3 preguntas a lo largo de este mensaje. La primera, hermanos, es ¿por qué necesitamos venir voluntariamente? ¿Por qué es importante venir voluntariamente? Porque es necesario venir, ¿verdad?, con una devoción personal, no por obligación, no por imposición, no por chantaje, no por conveniencia, sino voluntariamente. ¿Por qué debemos de venir voluntariamente?
La primera pregunta es, ¿por qué debemos venir a Dios voluntariamente? Y la respuesta es porque Dios no puede obrar en corazones sin devoción y disposición, no por limitación de su poder, sino por falta de fe de su pueblo. En Jeremías 6:16 vemos un ejemplo muy claro. Dios no puede obrar en un corazón que no quiere que Dios obre. Dios no puede obrar en un corazón, ¿verdad?, que no deja a Dios obrar. Vemos cómo Dios habla a través de Jeremías a su pueblo y le dice en Jeremías 6:16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas ellos dijeron, no andaremos. Vemos cómo Dios les está diciendo a su pueblo, pregunta cuál es el mejor camino, pregúntale a la gente que estuvo antes de ti, pregúntale a tus ancestros, pregúntale a cualquier otro que ha transitado por un buen camino, y cuando preguntes, mira cuál es el mejor camino y anda por él, mira, camina por él, lleva a tu familia por ese camino, lleva tu vida por ese camino y vas a encontrar descanso para tu alma. Y el pueblo le dijo, no andaremos. Y no está muy lejos de la realidad del día de hoy. Muchos cristianos vivimos sin la voluntad de buscar a nuestro Dios. Vivimos sin la voluntad de buscar su poder. Miramos que y sabemos que este es el buen camino, pero cuando se nos invita a una actividad de la iglesia, no queremos. Cuando se nos invita a una conferencia, ponemos un pretexto para no estar en ella, y Dios quiere derramar su poder en nuestra vida y en nuestra familia, pero el cristiano no quiere. Dios no puede obrar en corazones sin devoción y sin disposición. Su pueblo fue destruido y sufrió muchas angustias porque no quiso venir voluntariamente. Y yo le quisiera, hermanos, compartir 4 puntos de por qué necesitamos venir voluntariamente. Necesitamos venir voluntariamente, hermanos, primero que nada porque la voluntad doblegada ante Jesús nos puede salvar. Apocalipsis 3:20 nos dice lo siguiente, Apocalipsis 3:20. Muchos lo sabemos de memoria y lo hemos leído cuando nosotros vamos y le hablamos a alguien de Cristo. Es uno de los versículos que muchas veces les decimos en Apocalipsis 3:20. Y normalmente, ¿verdad?, es una invitación que hacemos al inconverso para que se acerque a Dios o para que crea en Él. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice, y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Ese versículo, hermanos, lo usamos para hablarle a alguien de Cristo, porque para poder ser salvos necesitamos doblegar nuestra voluntad. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón para que Él nos salve, no es por una manipulación, ¿verdad?, de la ideología o de la religión o de alguna imposición humana, sino es una doblegación, es doblegar nuestra voluntad porque Dios quiere salvarnos. Dios no fuerza la voluntad del hombre, Él la atrae, la convence y la gana con amor. Dios necesita que dobleguemos nuestra voluntad para poder salvarnos. Necesitamos tener voluntad de buscarle para poder ser salvos. También, hermanos, necesitamos voluntad y rendir nuestra voluntad para seguirle. Mateo 16:24. Mateo 16:24 nos dice lo siguiente. Mateo 16:24. No solamente necesitamos venir voluntariamente para ser salvos, sino que necesitamos venir voluntariamente para seguirle. Mateo 16:24 nos dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir, una expresión de voluntad. El pueblo de Dios no se mueve por obligación, sino se mueve por devoción. Cuando nosotros estábamos estudiando, o cuando yo estaba estudiando la preparatoria y la universidad, y yo creo que muchos de los que estamos aquí han pasado por esa circunstancia, incluso en el trabajo, siempre se me hace la misma pregunta. Oye, si tú, ¿por qué en la iglesia no tomas? ¿Tú por qué en la iglesia no los dejan decir groserías?
Y luego me decían, a ver, di una. Y yo, no quiero decir una grosería. A ver, ¿y por qué no tomas? No te pasa nada si tomas. No, el pastor no va a saber, nadie le va a decir. Y muchas veces ellos tratan de doblegar nuestra voluntad. Y la respuesta que como cristianos debemos de decir a todo aquel que nos demanda razón de la esperanza que hay en nosotros es que nosotros creemos no por imposición. Y muy lamentable es que muchos cristianos digan, no, pues es que no lo hago porque luego se agüita mis papás. No, pues no lo hago porque pues mi esposa me dice que vaya a la iglesia y por eso voy. Y tristemente no estamos voluntariamente siguiendo a Jesús. No estamos dejando nuestra cruz y siguiéndole. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dice, si alguno quiere, pero si alguno no quiere, no está obligado a hacerlo. Si somos cristianos y vivimos para Él, hermanos, debemos de entender que lo hacemos por voluntad propia. No tomamos, no porque no podamos, sino porque nosotros le debemos a Dios fidelidad. Nosotros no decimos malas palabras, no porque no podamos expresarlas, sino porque nuestro amor hacia Él nos obliga a obedecerle. No venimos a la iglesia, hermanos, por conveniencia, por imposición o por algún decreto. Venimos porque necesitamos de Él. Seguimos a Dios, hermanos, no por obligación, sino por devoción. Nosotros debemos de querer seguirle a Él. Nosotros debemos de querer estar cerca de Él. Yo les decía en el campamento que Tozer decía lo siguiente: Dios desea que nosotros le busquemos. Es lamentable que Él espere tanto, que espere a tantos y que espere tanto tiempo. Dios quiere que nosotros vengamos a Él voluntariamente, pero es lamentable, hermanos, que muchas veces Él espere tanto y que espere a tantos y durante mucho tiempo. Dios quiere que vengamos a Él voluntariamente porque necesitamos voluntad para seguirle. Y tercero, hermanos, necesitamos voluntad no solamente para ser salvos, para seguirle, sino también necesitamos voluntad para servirle. Jeremías 2, 19 y 20. Este es un versículo muy interesante, hermanos. Vemos cómo el pueblo de Israel y Judá se han alejado de Dios, han estado muy lejos de sus caminos, y Dios quiere que ellos se acerquen a Él voluntariamente y que le sirvan. Y en el versículo 19, Él muestra su poder, su juicio hacia su pueblo, y dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y nota el versículo 20: porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste: no serviré. Qué lamentable, hermanos, es cuando el cristiano no quiere servir a Dios. No que no pueda, no que no tenga tiempo, sino que no quiere. Y vemos como aquí el pueblo de Israel deliberadamente no quería servir a Dios. Dios le decía, porque no es que, hermano, no es que un domingo no pudo llegar a su clase de escuela dominical. No es que un miércoles no pudo ser ujier porque se le atoró o se le ponchó el carro. No es que un día no vino a un ensayo del coro. No es que algún día no pudo llegar al estacionamiento. No es una ocasión eventual, es una ocasión que cada vez se repite más en el cristianismo, porque como el pueblo de Israel no queremos servir a Dios. No queremos estar y ponernos el yugo que significa servir, que es llegar temprano, que es irse tarde, que es darnos por otros, que es dar nuestro tiempo, que es dar nuestro dinero, nuestras fuerzas hacia Dios. Y no es un evento casual, no es un evento que de vez en cuando pasa, es una decisión que desde mucho tiempo atrás la hemos tomado de no servir a nuestro Dios. ¿Cuántos de aquí, hermanos, hemos dejado nuestro ministerio no porque tuvimos un hijo, no porque nuestra esposa tal vez está enferma, no porque nosotros tengamos un pie lastimado, simplemente porque desde mucho tiempo atrás decidimos dejar de servir a Dios? Y cuando se hace la invitación de que sirvamos a Dios en un ministerio, respondemos: no queremos. ¿Cómo lo respondió ese pueblo? Dios le decía a su pueblo: porque desde mucho tiempo atrás, desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste: no serviré. Y es que la realidad, hermanos, es que voluntariamente muchas veces no queremos servir a Dios. Y yo les decía a los estudiantes del instituto, yo recuerdo un domingo, ¿verdad?, que íbamos a ir a la ruta y yo le dije a un muchacho: oyes, le dije, ¿crees que me puedas ayudar y que me puedas acompañar a la ruta? Era un domingo en la noche.
Y me dijo, hermano, sí lo quisiera acompañar, dice, pero pues el servicio se acaba de terminar, pues ya son las 9, en lo que vamos, regresamos, pues ya se van a hacer como las 10:30, 11, y pues mañana voy a ir a trabajar. Y a mí nunca me ha gustado forzar a nadie. Si alguien no quiere, simplemente no quiere. Y yo le dije, no, está bien. Me subo al camión, nos vamos a hacer la ruta, dejamos a los hermanos. Y cuando regreso, volteo y miro las luces del campo prendidas. Y miro a ese mismo joven que me dijo que no podía jugando fútbol. Y yo dije, qué interesante. Yo creo que jugar fútbol te va a dar fuerzas para el siguiente día ir a trabajar. Y no es que no podía, no es que mañana iba a trabajar, no es que mañana iba a estudiar, no es que sus papás no lo dejaban, no es que no tenía tiempo, simplemente no quería. Y es que muchas veces nosotros decimos, no, es que yo no puedo servir, no, es que yo no tengo tiempo para servir. Hermanos, deje de engañarse usted mismo. Estamos como el pueblo de Israel, que simplemente nos hemos quitado el yugo para no servir voluntariamente a Dios. Hemos dejado a un lado la obligación y el yugo que Dios nos ha puesto para servir a Dios, servir a los demás, y no queremos hacerlo. ¿Verdad? Qué difícil muchas veces es a un encargado de un ministerio encontrar a alguien que quiera servir. Qué difícil es encontrar una hermana que quiera entrar a la limpieza nueva. Qué difícil es encontrar a alguien que se quiera preparar como maestro de escuela dominical. Qué difícil es encontrar a alguien que pueda estar en el audio. Qué difícil es encontrar a alguien que se quiera unir a la orquesta. Qué difícil es encontrar a alguien que quiera estar en el coro voluntariamente. Se tienen que hacer propaganda, se tienen que hacer incentivos, se tiene que hacer alguna otra forma de decir, bueno, pues hay que hacer un convivio para que se unan los hermanos. Hay que decirles que vengan, que puedan estar aquí, que si puede el miércoles y el domingo no, que no importa que venga el miércoles, cuando Dios pide que le sirvamos voluntariamente. Dios no pide que vengamos a Él cuando podamos, Él pide que podamos estar ahí y servirle voluntariamente, pero para eso Dios demanda voluntad, deseo. Dios manda abnegación, Dios manda, ¿verdad? Una voluntariedad, Dios manda una ofrenda voluntaria, disposición generosa desde nuestro corazón para seguirle, un corazón libre hacia Él y no forzado. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, muchas veces estamos sirviendo pero no voluntariamente? Cuando servimos a Dios voluntariamente, hermanos, se nota. Podemos ver, hermanos, a lo largo de la historia de nuestra iglesia cómo servían a Dios voluntariamente y cómo lo hacían con un corazón dispuesto a servir a Dios y a servirnos a nosotros. Haciendo memoria, ¿verdad? Todos podemos recordar, y hace unas semanas estamos recordando a nuestro hermano Miguel. Cuánta voluntad había en el corazón de ese hermano, que hasta el último día de su vida estuvo aquí dispuesto a servir a Dios y servirnos a nosotros. A su edad, con su capacidad del corazón, no al 100%. Y yo recuerdo ese día cuando él cayó y el ejemplo que él ha dejado para nosotros. Y a veces pienso y digo, no es que no haya hermanos. Hermanos, ¿cuántos somos aquí? Y tristemente no puede haber fidelidad en un servicio a Dios. Tristemente hay jóvenes que han estudiado el instituto, que se han graduado y no quieren servir a Dios. Eso es increíble, hermanos. Es increíble que tantas personas que están hoy aquí en día se esté batallando para encontrar un solo maestro de escuela dominical nuevo. Se esté batallando para encontrar una sola persona que quiera abrir una ruta nueva o que se pueda añadir a una. Qué difícil es encontrar un hermano que quiera decir, ¿sabe qué, hermana? Yo quiero empezar ahora en la limpieza. ¿Por qué todo recae en 5, en 6, en 10? ¿Por qué no todos podemos disponernos a Dios y servimos a Él en diferentes áreas que Dios nos ha dejado para poder seguirle? Pero requiere voluntad, no obligación, no un incentivo, no decir, hermanos, fírmeme esta hoja para que pueda servir a Dios y aquí se compromete y tengan que obligarnos y decirnos, ¿saben qué? Tienen que estar, si no vienen tres veces seguidas, ya no pueden estar en su ministerio. ¿Qué necesidad hay? Porque el pueblo de Dios ha dejado de servirle voluntariamente. Y tristemente hay iglesias donde hoy en día se les tiene que pagar a los músicos para que toquen en la iglesia. ¿Hasta qué punto hemos llegado? Donde nos hemos quitado el yugo de Dios y para volvernos a poner tenemos que ser convencidos por chantaje, por intimidación, ¿verdad? Por a lo mejor decir, no, es que si no lo haces, ¿verdad? Te vamos a quitar. ¿Qué necesidad hay de eso, hermanos? Cuando voluntariamente nosotros debemos de decir, yo quiero servir a Dios. Yo quiero seguirle. Yo quiero estar ahí. Si alguien no puede, si alguien se enferma,
Si el hermano Abel Damar esta vez no puede llegar, yo voy a estar ahí para limpiar la iglesia. Si este hermano no puede llegar para poder cumplir, yo lo voy a hacer. Pero tristemente, hermanos, dependemos muchas veces de una persona porque no hay voluntad de muchos de poder servir a Dios. Es triste y es lamentable, hermanos, que no hay voluntad de Dios para servirle. Dios no busca gente que se arrastre por Él, sino que se entregue. ¿Por qué tenemos que rogarle? ¿Por qué Dios nos tiene que rogar que le sirvamos? Porque habemos hermanos que tenemos años aquí en la iglesia y no podemos servir. ¿Por qué? ¿Verdad? Incluso en el campamento hay casi que ir a la tiendita por las hermanas para cocinar. Hay casi que ir por los hermanos a la tiendita para que puedan servir a otros, cuando voluntariamente lo podemos hacer. Cuando si estamos en nuestra disposición de salud y lo podemos hacer, lo debemos de hacer. Y voluntariamente, no obligados, no decir, no, pues es que ya ni modo, me tocó limpiar el baño y pues ya qué. No, hermanos, tiene que haber voluntad de poder hacerlo. Voluntad de servir a Dios. Y cuarto punto, hermanos, necesitamos voluntad para poder ser salvos, necesitamos voluntad para seguirle, necesitamos voluntad para servirle y necesitamos voluntad para ver su poder. Segunda de Crónicas 16:9. Segunda de Crónicas 16:9 nos habla, hermanos, que necesitamos voluntad, buscar a Dios voluntariamente para ver su poder. Dice la palabra de Dios, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Y quisiera hacer énfasis en esta primera parte del versículo. Veamos qué interesante. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan sobre la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto. En otras palabras, Dios está buscando desde lo alto y está contemplando la tierra para ver a quién le muestra su poder, pero lamentablemente no podemos ver su poder porque no tenemos voluntad de seguirle, porque no tenemos voluntad dispuesta para buscarle a Él. Y usted dirá, no, hermano, si estoy aquí este miércoles en la tarde es porque tengo voluntad de seguirle. Si tuviéramos voluntad de seguirle, hermanos, leyéramos nuestra Biblia. Si tuviéramos voluntad de seguirle, oráramos cuando es tiempo de orar. Si tuviéramos voluntad de servirle, viniéramos a los servicios fielmente. Y la frustración que viene en la vida del cristiano común es que Dios no obra en su vida. Cada vez está en una situación económica más difícil, está en una situación familiar más complicada, está en una situación laboral mucho más compleja. El panorama se vuelve más difícil de transitar, el camino más duro. Y el cristiano se aparta de los caminos y dice, bueno, de nada me sirvió seguir a Dios porque todo sigue igual. Y no es que Dios no pueda hacer algo, es que no venimos voluntariamente a Él para que obre en nuestras vidas. Dios está contemplando desde los cielos. Él mira sobre la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Y no lo muestra, hermanos, porque muchas veces no encuentra un corazón dispuesto a seguirle. Dios, hermanos, espera ser deseado. Él quiere que nosotros le deseemos a Él, que le busquemos a Él y Él pueda mostrar su poder. Dios quiere mostrar su poder en nuestras vidas. ¿Por qué debemos de venir voluntariamente, hermanos? Porque necesitamos voluntad para ser salvos, necesitamos voluntad para seguirle, necesitamos voluntad para servirle, necesitamos voluntad para ver su poder. Y la penúltima pregunta que quisiera compartir con ustedes, hermanos, es ¿por qué buscar su poder? ¿Por qué necesitamos el poder de Dios? Si decimos, bueno, yo quisiera venir voluntariamente a Dios y veo que Dios tiene poder, pero la pregunta, hermanos, es ¿por qué necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas? Necesitamos el poder de Dios, hermanos, porque Él es el único que todo lo tiene y todo lo puede. Dios es el único que todo lo tiene y todo lo puede. Dice Jeremías versículo número 32, capítulo 32, versículo 17. Jeremías 32, 17. Dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Debemos de buscar a Dios, hermanos, porque Él todo lo tiene y todo lo puede. ¿Cuándo, hermanos, necesitamos el poder de Dios? Y yo les leí en el campamento
y quisiera compartírselo con ustedes, lo siguiente: necesitamos el poder de Dios cuando los hijos se acercan mientras sus padres se alejan. Necesitamos el poder de Dios cuando las aguas suben y el alma se ahoga. Necesitamos el poder de Dios cuando la tibieza embarga la vida de una familia. Necesitamos el poder de Dios cuando los padres oran menos que antes y los hijos pecan más que nunca. Necesitamos el poder de Dios cuando los abuelos lloran en silencio al ver que su legado se aleja del camino de Dios. Necesitamos del poder de Dios cuando el cuerpo se doblega por dolor sin alivio y el alma llora en silencio, cautiva en su martirio. Necesitamos el poder de Dios cuando la culpa del pasado nubla la esperanza y los recuerdos oscuros impiden la confianza y el futuro parece estar escrito con condena. Necesitamos el poder de Dios cuando un joven clama cautivo en su pecado, queriendo ser libre, pero cayendo en la tentación resignado. Necesitamos su poder. Cuando un anhelo profundo parece negado y el corazón se siente seco, triste y frustrado, necesitamos su poder. Cuando Dios guarda silencio y tarda en responder y debemos confiar en que su voluntad es perfecta, debemos de buscar su poder. Es entonces cuando solo el poder de Dios puede hacer lo que ningún consejo, ninguna medicina o esfuerzo humano puede lograr: resucitar lo muerto, restaurar lo roto, redimir lo perdido y reavivar lo apagado. Este poder, hermanos, no baja por demanda, sino por una voluntad rendida. Solo los que se ofrecen en el día de su poder lo verán con gloria. Dios está dispuesto, quiere mostrar su poder a nuestras vidas. Yo no sé qué esté pasando en su vida, pero yo necesito del poder de Dios. Mi esposa necesita del poder de Dios. Mi hijo necesita de su poder. Hemos pasado por angustia, por tristeza, por necesidad y hemos entendido que no podremos salir de ahí. Solamente lo podremos hacer con el poder de Dios en nuestras vidas. Y usted tal vez tenga un hijo que ya no quiera saber nada de Dios. Tal vez tenga un hijo que está en la banca, pero su mente está pensando en cualquier otra forma de alejarse de la iglesia y de su camino y de su fe. Y ahí es donde usted debe de buscar el poder de Dios. Tal vez está usted como esposa sentada y su esposo a un lado, pero él no quiere estar aquí, no desea nada de Dios, no quiere conocer su palabra, no quiere conocer sus caminos y usted no sabe qué hacer. Entonces es ahí donde solo el poder de Dios, que transforma las vidas, que salva al perdido, que limpia lo sucio, solamente Él puede transformar la vida del necesitado. Pero necesitamos en ese momento venir voluntariamente para encontrar su poder. Solo los que se ofrecen en el día de su poder lo verán obrar con gloria. Hermanos, Dios está esperando mostrar su poder a nuestras vidas, pero no es cuando nosotros queramos, no es cuando a mí se me antoje. No es decir, bueno, yo sé que Dios tiene poder para cambiar mi vida, yo sé que Dios tiene poder para que yo deje mi vicio, yo sé que Dios tiene poder para que deje, ¿verdad? Cualquier cosa que nosotros hemos arrastrado y decimos, bueno, lo voy a hacer después, bueno, lo voy a hacer nada más que pase este evento, nada más que pase esta circunstancia, nada más que pase por aquella cosa que me van a dar y después busco a Dios. No es cuando nosotros queramos, el día del poder de Dios viene y si no lo buscamos voluntariamente puede ser demasiado tarde. ¿Por qué buscarlo hoy? La última pregunta. Si necesito el poder de Dios, ¿por qué hacerlo hoy y no después? Porque, hermanos, si buscamos a Dios voluntariamente, lo vamos a encontrar. Jeremías 29:13 dice lo siguiente. Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si venimos, hermanos, voluntariamente a Dios, Él no nos va a rechazar. ¿Cuántas veces, verdad? A mí me tocó cuando yo me casé, en el aeropuerto estaba un actor famoso y un actor de telenovela. Y él iba en primera clase, íbamos a viajar a la Ciudad de México y después íbamos a viajar a Medellín. Y él estaba ahí en primera fila y toda la gente se acercaba a él. Y a él y a su esposa. Toda la gente quería estar cerca de él. O no sé si es su esposa, pero sale en la novela con él, ¿verdad? Y todos querían estar cerca de él. Y todos querían acercarse a él. Y una y otra vez, ¿verdad? Mirábamos cómo ellos rechazaban a la gente y los hacían a un lado y ponían a sus guardaespaldas para que no se les acercara la gente y los rechazaban. Y la gente
yo me puse a pensar, le decía a mi esposa, ¿qué tanto qué tanto les puede dar él? Una foto, un autógrafo, ¿qué tanto pueden hacer con eso? ¿Verdad? Y tristemente, hermanos, vemos mucha gente que se acerca a una figura pública, a un presidente. ¿Cuántas veces, hermanos, vemos a un diputado, a un senador en una colonia, ¿verdad? Y vemos cómo la gente se abolpa detrás de ellos y quieren ir detrás de ellos y quieren estar ahí con ellos, ni los conocen, ni saben ni quiénes son, pero quieren estar ahí cerca de ellos, y ellos una y otra vez los rechazan, mientras está en campaña los aceptan y después, ¿verdad?, buscan cómo quitarse a esa gente. Pero vemos que esa gente que tiene poder, que tiene prestigio, que tiene una posición social, una y otra vez rechaza a la gente. Pero Dios no es así. Si lo buscamos, hermanos, no es que tal vez, no es que posiblemente, si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Si lo buscamos y vamos a Él nos va a decir, hey, Él nos va a decir, no, ahorita no. Si lo buscamos de todo nuestro corazón, dice, y me buscaréis. Y no dice, y tal vez, y a lo mejor, y en una ocasión, o si quiero, si no quiero, dice, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, hermanos, si no estamos viendo su poder, es porque no lo estamos buscando. Debemos de buscar a Dios hoy, porque si lo buscamos, lo encontramos. Y el segundo punto, hermanos, ya para terminar, el último que tengo aquí, debemos de buscar hoy, hermanos, porque si no lo buscamos hoy, tal vez mañana nos vamos a arrepentir. Jeremías 30:15. Este versículo, hermanos, cuando yo lo leí, lo subrayé en mi Biblia y muchas veces lo he usado por lo impactante que es este versículo y cómo Dios habló a su pueblo. Y le dice lo siguiente: Dios, vemos a lo largo de todo el capítulo, de todo el libro de Jeremías, cómo Dios habla a su pueblo. Y recuerdan que le dijo en el capítulo 2, dijo, es que desde mucho tiempo atrás, que dijeron, no serviremos. Y después, en el capítulo 6, le dice, mira y pregunta por los caminos. Y ellos dijeron, no andaremos. Está bien, no busques a Dios, no sirvas a Dios, no te acerques a Él. Dios respeta tu voluntad, pero después te vas a encontrar y nos vamos a encontrar como el pueblo de Dios, como Israel, en Jeremías 30:15, diciendo lo siguiente. Y yo puedo decir, tal vez, joven, no busques a Dios. Sigue ignorando a tus papás y viniendo a la iglesia por conveniencia. Sigue, hermano, dejándote mover a la iglesia porque tu esposa te obliga. Sigue, hermana, viviendo en tu vida y a pesar de que tu esposo clama porque te acerques a Dios, clama porque le sirvas, sigue en tu vida. Sigue en TikTok, sigue en YouTube, sigue en los Reels, sigue en la vida de la farándula, sigue. Tú puedes y tienes la voluntad de hacer lo que a ti se te plazca. Dios no te va a someter porque Él puede. Y si él lo quisiera, lo hubiera hecho con su pueblo. Pero Él decidió dejarle la voluntad como a nosotros nos ha dejado la voluntad. Pero después viene la sentencia. Y Dios le dice a su pueblo, hey, ¿por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. El pueblo después venía, ¿verdad?, a querer buscar a Dios y Dios le decía, hey, ¿por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Porque ahora sí vienes a buscarme, porque ahora es un dolor incurable. Y Dios quiere, hermanos, que le busquemos voluntariamente, porque después nos podemos arrepentir. Después, si no queremos servir a Dios, si no queremos buscar a Dios, si no queremos llevar a nuestra familia a Dios, si preferimos, ¿verdad?, pagar una suscripción en el gimnasio que dar nuestros diezmos, si preferimos, ¿verdad?, ir a Disney que ir a un campamento, si preferimos que nuestro hijo vaya a una clase de karate que a ir al instituto, si preferimos que nuestro hijo pase tiempo con sus amigos que el sábado en los jóvenes, usted y yo podemos hacer lo que queramos. Tenemos la libertad, tenemos la voluntad de poder hacer lo que queramos, pero después, cuando tal vez ya sea demasiado tarde, nos vamos a arrepentir y Dios nos va a decir y va a retumbar en nuestros corazones, ¿por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor. Y qué triste y qué lamentable, hermanos, es que muchas veces buscamos a Dios cuando nuestro dolor es incurable. Cuando nuestro quebrantamiento y nuestro abatimiento parece que ya no tiene esperanza. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Por qué, hermanos, debemos de buscar su poder? Debemos de buscar su poder, hermanos, porque es lo único que nos puede transformar.
Debemos, hermanos, de buscar su poder, porque después puede ser demasiado tarde. Su poder resucita lo muerto, restaura lo roto, redime lo perdido, reviva lo apagado, pero ese poder no baja por demanda. No es cuando yo quiera, no es cuando yo tenga tiempo. Ese poder no baja sino por una voluntad rendida. Solo los que se ofrecen en el día de su poder verán a Dios obrar. ¿Cuántos quisiéramos, hermanos, que Dios obrara en nuestra vida? Yo no sé, pero cada vez que va pasando el tiempo en mi vida, yo necesito más de Dios. Yo no sé, a veces me encuentro, ¿verdad? Como el pueblo de Dios, cuando le dice, cuando le dice su pueblo a Dios, Señor, no sabemos qué hacer, y a ti volteamos nuestros ojos. Y a veces, hermanos, estamos sin saber qué hacer, y es ahí cuando debemos de venir voluntariamente a Dios. No por obligación, no por imposición, sino por una devoción personal. Dios quiere que le busquemos porque el día de su poder es hoy. Solamente falta un pueblo voluntario. Su poder, hermanos, demanda voluntad. Vamos a orar. Señor, gracias por lo bueno que usted es con nosotros, Señor. Gracias porque aún, Señor, podemos encontrarte. Aún, Señor, estás dispuesto a transformar nuestras vidas. Señor, te queremos pedir por nuestro corazón, porque muchas veces lo que menos hay es voluntad de seguirte. Porque muchas veces lo que menos hay es voluntad de servirte. Hemos puesto excusas, hemos puesto, Señor, tantos y tantos pretextos para no venir voluntariamente. Señor, qué impresionante es tu verdad. Usted está mirando sobre la tierra para mostrar su poder. Y lo único que lo está frenando es un cristiano que no está buscándote voluntariamente. Hermano, quisiera preguntarle, ¿cuántos de nosotros necesitamos el poder de Dios? ¿Cuántos necesitamos que Dios obre en nuestras vidas? ¿Cuántos estamos pasando por una situación en la que tal vez nadie sabe, pero Dios entiende que es una situación apremiante y Él está desde los cielos queriendo mostrar su poder, queriendo mostrar y queriendo transformar nuestras vidas, pero nosotros no hemos venido voluntariamente? El altar está abierto, hermanos. ¿Cuántos necesitamos de Dios? ¿Cuánto necesitamos de su poder? Tal vez es un hijo rebelde que no quiere cambiar. Tal vez es una situación económica difícil, complicada de sobrellevar. Tal vez sea la falta de esperanza por un pecado en el pasado que se ha llevado la ilusión de servir y el deseo de seguirle. Solo aquellos que vengan voluntariamente podrán ver a Dios obrar. Señor, gracias porque usted nos ha dejado la oportunidad de venir voluntariamente. Pero qué de ti, amigo, amiga, que hoy nos visitas y no sabes a dónde va a ir tu alma. Has escuchado de que hay un cielo y hay un infierno. Dios no impone ni obliga a nadie. Él te da la oportunidad de vivir una vida diferente si quieres venir a Él. Si creyeres, puedes a Él venir. ¿Quién podrá decir esta noche, yo quisiera pedirle a Cristo que me salve? Yo quisiera pedirle a Cristo que Él perdone mis pecados, que salve mi alma, me limpie de mi maldad, para el día que yo muera pueda estar en el cielo con Él. Si esta es su situación,
Levante su mano. Hay hermanos dispuestos a enseñarles lo que Dios ha dejado como un camino para la salvación. Hay alguien que quisiera decir, yo quisiera aceptar a Cristo en mi corazón en esta noche. ¿Hay alguien así? ¿Habrá alguien que pudiera decir, tal vez yo he venido a la iglesia, tengo años tal vez, pero no he sido salvo porque no he dado mi voluntad? Señor, gracias porque usted nos ha dejado su palabra, usted nos ha dejado su espíritu que puede hablar a nuestras vidas. Le pedimos, Señor, que nos perdone porque muchas veces hemos ignorado su poder, hemos ignorado su presencia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a buscarte voluntariamente. Dejamos nuestra vida en sus manos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.